Saludos, soy su hermano Juan Carlos Quiterio y en este día quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir contigo un pasaje muy conocido que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos de 15 hasta el 17. Y quiero centrar la atención en el versículo 17 que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Durante años he escuchado a muchas personas haciendo grandes razonamientos acerca de este pasaje y muchos análisis muy buenos en torno a lo que significa y a lo que quiere decir el escritor a los romanos en este pasaje. Sin embargo, hay algunas diferencias de criterio que me gustaría expresar con la intención no de contender, sino de bendecir la vida de todo el que pueda escuchar. Aquí en este pasaje, el cual voy a repetir, que dice: así que la fe es por el oír. Es una frase afirmativa que hace énfasis respecto a una cita anterior. Es decir, está diciendo: así que la fe es por el oír. Y tiene algunos signos de puntuación que nos permiten comprender con precisión cada una de las ideas expresadas en este texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En respecto a este pasaje, muchas personas dicen que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aunque se hacen análisis buenos, cabe destacar que son buenos y bien intencionados, han sido realizados desde una perspectiva errónea, ya que están adjudicando un significado a la idea completa del párrafo basado en una lectura incorrecta de los signos de puntuación que se encuentran allí. Y de acuerdo a lo que es la lectura comprensiva, no podemos partir de una suposición de un texto cuando realmente el texto tiene encerrada la idea real con la intención con la que fue concebido. O sea, cuando nosotros escribimos un texto, queremos que la idea que plasmamos allí, tal como la plasmamos, llegue a cada uno de los lectores o, en este caso, de los oyentes. Vamos a analizar qué dice desde el versículo 15. El versículo 15 dice: ¿cómo creerán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y cita una escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice en el versículo 16, dice que no todos obedecieron al Evangelio. Y como está escrito, vuelve a citar una cita del Antiguo Testamento, como está escrito, según el profeta Isaías, el escritor a los romanos dice que no todos creyeron al anuncio del Evangelio, no todos creyeron u obedecieron al Evangelio. Y la pregunta que hace el profeta es: ¿quiénes han creído a nuestro anuncio? Y entonces, en ese contexto de palabras, en ese contexto de ideas, el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, está haciendo énfasis de que hay una verdad que ha sido manifestada desde tiempos antiguos, que ha sido expresada para que todo el que la escuche pues pueda creer. La intención del mensaje evangelístico es, número uno,
que la gente lo escuche. Número 2, que la gente lo entienda. Y número 3, que la gente lo crea. Por lo cual hace el énfasis en que no todos obedecieron y que quien ha creído al anuncio y que nadie que no haya sido enviado puede dar el anuncio. O sea, está hablando de una verdad que debe ser portada por alguien y que posteriormente debe ser llevada a oídos de los demás, de los oyentes o de los destinatarios. Entonces, aunque en el versículo dice así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, está, vamos a decir, fraccionado, está dicho de manera pausada. Cada coma indica una pausa breve para indicar que ha concluido una idea secundaria que va anclada a las demás ideas. Entonces, allí, aunque la intención del autor es explicar que la fe viene por el oír la noticia del Evangelio, y el oír viene por la palabra de Dios, es decir, que el principio generador de la escucha del mensaje al que se está refiriendo el apóstol Pablo es la palabra, es la voz de Dios. El principio generador del mensaje que se espera que la gente oiga es la palabra de Dios. O sea que por esa palabra nosotros, porque un día Dios emanó esa palabra, nosotros pudimos escuchar el evangelio que ha sido anunciado, aquel que aunque muchos lo escucharon, no todos creyeron al anuncio. Por lo cual debemos reenfocar el versículo famoso de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está haciendo énfasis en que la fe que llega a nosotros, o que hoy, gracias al Eterno, nosotros manifestamos, vino por haber escuchado, y esa escucha que nosotros pudimos recibir, pudimos hacer, viene porque el mensaje de Dios ha sido emanado, ha sido enunciado. La fe viene por el oír también de la palabra de Dios. Las personas regularmente citan el versículo diciendo la fe viene por el oír la palabra de Dios. El texto no dice textualmente eso. Ahora bien, el mensaje implícito en ese pasaje es que el oír, o sea, el acto de escucha que nosotros practicamos a la hora de escuchar atentamente el mensaje de Dios, es el que produce la fe. Como le dijese el apóstol Pablo a los Gálatas, recibiste el Evangelio, recibiste el Espíritu Santo por las obras o por el oír con fe. El oír con fe es lo que produce en nosotros esa creencia, esa fe ferviente. El escuchar atentamente es que produce el adquirir la fe en el mensaje del Evangelio. Así es que cuando vamos a expresar alguna idea enunciada en la Sagrada Escritura, debemos estar pendiente a la forma en cómo está escrita, ya que aunque podamos hacer un análisis positivo de un pasaje, si lo hacemos desde una perspectiva incorrecta, probablemente no podamos conseguir los resultados correctos. No es matemáticamente correcto extrapolar puntos e intentar crear una determinada transformación si las coordenadas no son correctas desde el punto de vista
de las transformaciones geométricas en el plano cartesiano. ¿Por qué extrapolo esta idea matemática a la palabra de Dios? Bueno, porque no se puede proyectar un misil, un cohete, pretendiendo alcanzar el punto, la coordenada correcta, si el cohete salió de las coordenadas incorrectas. No podemos hacer una transformación si nuestras coordenadas y nuestros puntos no son conocidos o no son los correctos si queremos tener buenos resultados. Como decía Johannes Kepler, decía que Dios creó este mundo con una armonía racional y matemática. Dios es un Dios exacto, perfecto, infalible, por lo cual desde el error no podemos conseguir la verdad. Desde la falsedad no podemos provocar acierto y desde la oscuridad no podemos pretender alumbrar a nadie. Hay que colocarse en una posición de luz para poder dar luz. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios le bendiga. Soy su hermano Juan Carlos Quiterio. Con un fuerte abrazo me despido. Bye bye.